próxima tertulia. Ok. Bueno, pues estamos aquí reunidas para hacer una tertulia literaria, la tertulia literaria sobre los muertos de Joyce. Y lo primero que vamos a hacer es agendar la próxima tertulia, que será en el mes de febrero. ¿Y qué libro va a ser, Cristina? El corazón helado. El corazón helado de Almudena Grandes. O sea que sí que es muy largo y tiene que ser más bien hacia fines de... Vale, bien. Me entonces, parece, ¿no? ¿Qué te parece? Más hacia pues fines de mira, febrero. como muy lejos el día 21. Porque Sí. luego ya el 28 es fiesta, que es el día de Sí, es el día de Andalucía. Andalucía. El 21, ya queda fijo el 21. Pues nada, el 21, tertulia. Sí, anotemos, 21. ¿Les parece bien, chicas, señoras? ¿Opinen? Sí, es largo, pero se llega, sí. Sí, hombre. Son 900, Es 800 bastante páginas. accesible. Es Ya bastante leí claro. 200, así que ya por lo menos. Bueno, pues nada, decidido. 21 de febrero. Anda, pero si es mi cumpleaños, ¿qué me vais a regalar? ¿Tu cumpleaños? ¿Qué? ¿Es tu cumpleaños el 21 de febrero? Sí, sí, sí. Entonces te vamos a cantar el Happy Birthday. Happy birthday del todo. Sí. Qué coincidencia, porque es mis cumpleaños también. Sí. Y también estaba casada hace 55 años. Ah, el 21 de febrero. Sí. ¿De quién más? ¿De No ella? es mi aniversario, es mis cumpleaños. Mi aniversario era en noviembre. O sea que tu cumpleaños, ¿qué día es? Entonces. El 21 de febrero. Ah, el mismo día. Al mismo día que Ana. ¿El 21 de febrero también, Jane? ¿El Sí. tuyo? ¡Ah, qué divertido! Pues nada. Sí. Mira si lo hacemos presencial y podemos entonces... Bueno, entonces las cumpleañeras van a tener que aportar una tarta. ¡Ay, Dios mío! Vale. Bueno, ahora seriamente porque estamos grabando. Buenas tardes, Blanca. Ya hemos decidido que el día 21 de febrero va a ser la próxima tertulia y vamos a leer a Almudena Grandes y va a ser, ¿cómo era? No me acuerdo. El corazón helado. El corazón helado de Almudena. Ya. Y bueno, pues ahora vamos a empezar y para ello me voy a ocupar yo de hacer una pequeña introducción. Yo no me quiero extender porque lo que quiero es que hablemos todas. ¿Cómo era esto de...? Compartir pantalla. ¿Se me oye a mí o no? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Blanca, sí. Bien, a ver, ¿dónde está aquí? Vamos a compartir pantalla, solamente no voy a dar mucha tabarra ni nada. Vamos a ver la forma de presentación, pasar, desactivar, presentación, aquí. Ya están las imágenes, Ana. Ah, me alegro. Genial. Pues nada. Voy a poner las gafas si no veo nada. A ver, vamos a hablar sobre los muertos de Jane Joyce, es la tertulia que nos ocupa hoy. Y Jane Joyce nació en Dublín en 1822 y murió en Zúrich en 1941. Perdona, 1822, no. A 1841. No. Bueno, no importa, corrijamos después las fechas. No te importa. 1882 nació. ¿Perdón? 1882. Eso es que tengo un error, vale, genial. Gracias. O sea, Jane Joyce nació en Dublín en 1882 y murió en Zúrich en 1941. Es uno de los escritores más influyentes del siglo XX y su novela Ulises está considerada como una de las grandes obras maestras de la literatura universal. Fue un destacado representante
de lo que se ha dado en llamar el modernismo anglosajón, que encabezando una generación vanguardista entre las que aparecen autores como Wallace Stevens, Ezra Pound, Virginia Woolf, T.S. Eliot y otros. Entre su obra sobresalen Dublineses, que es una colección de cuentos de la que el último es Los muertos. Y que se publicó en 1914. Luego publicó El retrato del artista adolescente en 1916 y posteriormente Ulises en 1922, que es una obra experimental. Supongo que todas la sabéis, pero es una obra experimental donde cada uno de los episodios produce su propia técnica literaria. Y finalmente es por eso complicado de leer, entre otras cosas. Y luego finalmente una absoluta obra maestra que es Finnegan's Wake, que está contado en 60 diferentes idiomas, con vocablos insólitos y formas sintácticas completamente nuevas, que se publicó en 1939 y que ya eso es dificilísimo, muy difícil de leer porque pues por eso, porque son 60 lenguas diferentes, entre ellas el nórdico, bueno, de todo. Son interesantes también sus poemas, aunque muy poca gente hable, he oído hablar poco de los poemas de Joyce, pero sus poemas son interesantes sobre todo porque en ellos podemos apreciar la literatura de imágenes, que para mí es tan importante como esa parte experimental de la obra de Joyce. Es también muy importante las imágenes, la cantidad de imágenes que Joyce es capaz de crear y que luego van a surcar desde luego toda la obra literaria. Me he permitido traer un poema muy pequeñito, que tampoco tiene nada del otro mundo, sino para que veáis la idea esa de las imágenes que luego ha surcado toda su obra, incluso ya desde Dublineses, ¿no? El crepúsculo de Amatista se llama. Es una pena porque está traducido, pero claro, si no lo traduzco, pues los que no hablamos inglés así 100%, pues no lo vamos a apreciar. El crepúsculo de Amatista se toma azul más y más, perdón, el crepúsculo de Amatista se torna azul más y más intenso. El farol llena de un tenue fulgor verde los árboles de la avenida. El viejo piano interpreta una melodía serena y lenta y jovial. Ella se encorva sobre las teclas amarillas e inclina así su cabeza. Tímidos pensamientos, ojos serios y abiertos, y manos que vagan siempre mientras escuchan. El crepúsculo se torna azul, aún más oscuro, con reflejos de amatista. Y es mirad qué pequeño, pero cuántos tonos de azul hay en este pequeño poema, ¿eh? De azul y de verdes. A mí me parece un genio. Bueno, ¿qué os voy a contar yo de Joyce? La segunda... Muy bonita. Bien. La segunda diapositiva la he titulado La literatura de lo que uno es. Bueno, Joyce era de familia muy religiosa, familia religiosa católica, y estudió en los jesuitas. Todo eso va a marcar su vida. Luego, algo de lo que la mayoría de los críticos no hablan, y yo sí, porque me toca, ¿no? Joyce era un hombre muy miope, con desprendimientos de retina y quedó ciego, murió ciego. Luego también es importante que la universidad estudiara gramática comparada y que fuese un políglota que amara los idiomas y que reivindicara su lengua materna, el inglés, en detrimento de una lengua gaélica que estimaba readoptada y promovida artificialmente.
Este tema es peliagudo en este tipo de reuniones como la nuestra. No queremos herir la sensibilidad de nadie, pero sí es cierto que hay lenguas que se promueven artificialmente. Luego era dublinés en el exilio, pero no quiere decir que no quisiera a su lugar de nacimiento. Realmente él tuvo un nacionalismo bastante incomprendido. Consideró aficiante el nacionalismo que le imponían el político y el literario, así también como las presiones de la Iglesia Católica y las tradiciones, por lo que se alejó físicamente de todo ello, de todo lo que le traía, todo lo que le obligaba de su Irlanda natal. Para ser el autor inglés, se fue de Irlanda para ser el autor inglés y el autor irlandés y de lo irlandés más importante de la historia. Y mira que ha habido, porque hay muchísimos... Irlanda es muy fructífera en escritores, grandes escritores. Luego, otra cuestión muy importante, a mi entender, es la importancia que en aquel momento en el que él se desarrolló, desde finales del 19, principio del 20, del desarrollo del psicoanálisis, que le dio permiso para entrar en las mentes de sus personajes y mostrar las emociones que producían las acciones y los sucesos. Y denunció algo que llamó epiclesis, o así se ha traducido en alguna tesis que yo he leído, y es una invocación que produce una suerte de parálisis que afecta a la sociedad de su tiempo. Es una parálisis que está ubicada en la ciudad, en este caso Dublín, y que es a su vez todas las ciudades, cada una con su motivo de parálisis. En su pensamiento están siempre cuestiones como el fanatismo nacionalista, el religioso, incluso las costumbres que describe con tanto naturalismo, como también el freno a la libertad individual y al progreso del individuo al que obligan todo este tipo de reglas. Que en muchos casos no están escritas, pero existen, y el ser humano se ve obligado a cumplirlas, si no te quieres salir e irte del territorio, como hizo él, ¿no? También es importante el amor a la música en toda su obra, y Los muertos está atravesada por la música, así como todas las otras obras. ¿Sí? Y la obra de Joyce también es, hay quien dice que la obra de Joyce es una narración de un único personaje central, que es él mismo, y sus temas obsesivos como la muerte, pero donde viven millones y millones de imágenes, que ya eso os he contado. Está tan obsesionado con ese único personaje central que es él mismo, que en el Ulises está 2 veces. Hay 3 personajes principales y 2 son Bloom y esto, ¿cómo es? Decídmelo, ayudadme. Y Dédalus, Stephen Dédalus, ¿no? Y uno es el más joven y el otro el más mayor. Luego, a esta diapositiva la titulé Vivir y trabajar sobre Dublín, pero fuera de Dublín. Estas son las localizaciones donde vivió Joyce, que está en París, vivió en París, vivió, por supuesto, en Irlanda, en Trieste, en Locarno, y murió en Zúrich. Y aquí os he traído su tumba. Está su tumba. ¿Qué hace especial la literatura de Joyce?
Bueno, Joyce fue uno de los principales artífices de la profunda renovación de las técnicas narrativas que en las primeras décadas del siglo XX conduciría a la definitiva superación del realismo decimonónico. ¿Qué hizo? Pues experimentó con las palabras, con las técnicas, fue un vanguardista. Él pensó que el lenguaje forma parte de la forma en que piensa el mundo. Fijaos en eso. El lenguaje forma parte de la forma en que piensa el mundo. Y hoy en día se estudia la neurolingüística, en el que la lengua es producto de la forma de pensar de una sociedad y también se puede trabajar, se puede intervenir con pacientes y con colectivos, modificando el lenguaje para modificar la forma de pensar. Fijaos hasta qué punto fue importante esos ramarazos del psicoanálisis que tuvo Joyce. Se atreve incluso en sus obras con lenguajes variados y entre ellos, por ejemplo, el chabacano, el realista y el ordinario, lleno. Por ejemplo, en el Ulises hay muchos términos escatológicos, sobre todo en la primera parte, y no es exacto. Y él dijo, ¿no? Él dijo sobre eso, ¿no? Cuando le preguntarían, claro, le dirían, ¿no le parece a usted una cochinada ese lenguaje? Y dijo, no es exacto decir que sea un libro inmoral, es igual que un análisis médico, donde no se omite nada por repugnante que sea. Luego, algo que tampoco he visto en ningún lugar, pero a mí me ha parecido que forma parte de la obra de Joyce, es que el contexto es un personaje. Dublín es un personaje en gran parte de su obra, pero las cucharillas, los ojales, los botones, la luz y ciertos olores se convierten también extrañamente en personajes, con algo más que una frase, con un sentido que describe la mente también de individuos y colectivos. Dicen cómo se hacen las cosas y cómo se deben hacer, y cómo Joyce las expone quizás para ridiculizarlas y sacarlas de su verdad universal, que realmente es arbitraria. O sea, es una manera de poner en jaque a las tradiciones y las maneras de las que se ha hecho siempre las cosas, ¿no? Luego existe una atmósfera naturalista en su obra y se produce un retrato del hombre y de la mujer de principio del siglo XX. Joyce describe minuciosamente al hombre de su época por su lenguaje verbal y no verbal, por sus mensajes, los acontecimientos que suceden y lo que es súper novedoso es y lo que sienten por todas estas acciones y todos estos detalles y todos estos acontecimientos. Esta reacción interna del hombre ante el mundo la vemos gracias a la técnica del monólogo interior o flujo de conciencia, con la que consigue un sutil y veraz retrato de la naturaleza humana. Pero, aunque James Joyce es el representante, se supone iniciador de la técnica del monólogo interior, realmente Joyce lo que hizo fue desarrollar una osadía que había cometido un escritor francés que se llamaba Edouard Dujardin y que publica Les Lauriers sont coupés, y es realmente el primer autor, Edouard Dujardin, que usa el monólogo interior, aunque Joyce desde luego lo eleva al Parnaso, porque la obra esta de Dujardin no tuvo éxito y todo el mundo pensó que era una locura, pero James consiguió rodear su obra de más que eso y bueno, realmente le costó trabajo que se la publicaran, pero fue apreciada. Es muy importante en la obra también de Joyce el simbolismo y la metáfora, todo está surcado de símbolos y de metáforas, y muy importantes también las epifanías o revelaciones, que son muy notables, es muy notable y muy, ¿cómo diría yo? Como
como brusca, ¿no? Como determinante en los muertos. Y luego es importantísima también la parodia y la ironía y la sátira que, con la que habla pues, de Irlanda, de sus gentes, y también como poniendo lo que os he dicho antes, como poniendo en tela de juicio que las verdades sean verdades para siempre, que las costumbres tengan que ser para siempre, aunque sean ridículas. Y él las expone, por ejemplo, en Los muertos, cuando se despiden, aquella cantidad de veces que se dicen adiós, 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 adiós señor no sé cuánto, adiós no sé qué, señor, como si, no sé. Y es como tan reiterativo y tan poco práctico que él pues lo parodia de esa manera. Luego el lenguaje de Joyce es precioso, precioso y preciso. Está lleno de adjetivos que chispean y producen infinidad de imágenes. Tanto que hay que pararse. Para saborear o como te indigestas. Te indigestas porque además te sientes que si no lo lees despacio te estás perdiendo algo soberbio, ¿no? Y finalmente os quería hablar de que el 16 de junio de cada año se celebra en Dublín el Bloomsday. El Bloomsday es una fiesta a la que acude muchísima gente y se hace la ruta que siguió Leopold Bloom en la obra del Ulises. De tal manera que Ulises se ha convertido en una especie de ¿cómo os digo? Lo que se ha producido es lo que yo llamo también una Joyce manía, en que la gente habla de Joyce y la gente ensalza, incluso va a Dublín y se hace el camino, y muchos de ellos no han leído, y los que lo han leído tampoco lo han comprendido 100% el Joyce. Pero sabemos todos que es un escritor que produjo unas obras de una importancia tal que transformaron toda la literatura. Os tenemos aquí gente que son hijos de Joyce, le podríamos llamar. Ay, sorry. Estos hijos de Joyce pues son, aquí abajo tenemos a William Faulkner, como que no, ese primer capítulo de el ruido y la furia, ¿qué os parece? El chico con discapacidad intelectual solo podía haberse escrito después de haber conocido a Joyce. Todo el boom latinoamericano es hijo de James Joyce, lo admitían ellos mismos. Borges, por supuesto, que es un amante, un estudioso de Joyce, aunque dice Joyce, Borges, porque hablando de él, dice que no es que su obra sea, el Ulises, por ejemplo, no es que sea muy coherente, pero sí es muy osado, muy arriesgado, muy innovador, muy vanguardista. Ahí hay más mérito que en otras cuestiones literarias que tiene el libro, ¿no? Y luego, bueno, nosotros tenemos a Camilo José Cela. Camilo José Cela tiene, que tampoco he visto en ningún lugar que se hable de él, pero tiene La colmena, es una obra bastante experimental, y si no habla, y La cruz de San Andrés es dificilísima de leer también, es bastante experimental y muy poética. Y luego tenemos aquí un grupo de personas que son escritores españoles contemporáneos. Estos escritores españoles contemporáneos pertenecen a la orden de Finnegans y son Eduardo Lago, Enrique Vilamatas, Antonio Soler, Jordi Soler, Malcom Otero y José Antonio Garriga Vela. No consigo saber quién es ella porque ni la veo ni lo ponía en la fotografía. Me parece lamentable, pero bueno.
Antonio Soler estuvo en una conferencia aquí hace poco, presentó uno de sus libros y estuve hablando con él sobre el tema de su Joyce manía y le dije que había en su obra de James Joyce y me dijo que los permisos que Joyce le había concedido, la osadía que él empleaba en su obra, pues se la debía a Joyce. Si Joyce escribió el Ulises y si Joyce escribió Final Wake, él podía permitirse escribir cualquier cosa. Así que nada, ahora vamos a hacer la tertulia. Vamos a hacer la tertulia de los muertos de Joyce, que está en el libro de cuentos dublineses. Y lo primero que vamos a hacer es dar la palabra a Blanca Molet. Blanca, ¿estás ahí? Estoy aquí, sí, gracias. Pues ya está. ¿Me veis? ¿Me oís? Sí, perfectamente, Blanca. ¿Quieres decir Yo muestro este libro, no sé, ¿cómo me hago más grande? No lo sé. A ver. Yo tengo la misma edición. Sí, bueno, tienes el más ahí, ¿no? En el más me hago más grande, ¿no? No, hay que ir a vista del hablante. ¿Pero qué te pasa? No, que quiere que sea salir ella sola, sino todas nosotras. Pero Entonces, eso no lo puedes poner. No sé, estoy preguntando simplemente, estoy encantada de hablar simplemente así, ¿eh? No, sí, es que eso lo elige el que está mirando. O sea, yo puedo elegir o vista de galería o vista del hablante. Si pongo vista de Elige lo que quieras, Antonia, déjalo que te plazca, me da igual. Pero... No, Ana, perdona, Blanca, lo que vamos a hacer todas para verte bien, podemos poner vista del hablante, que es una de las opciones que nos da a las que te estamos mirando, que te estamos viendo. Yo ya lo he puesto. A ver, yo lo voy a salir de la cuadrícula y pongo, ahí está, ahora estamos en vista del hablante. Si le ponéis vista del hablante, entonces se ve el primer plano de Blanca. Yo voy a ir a recoger el libro que no tengo ni idea. ¿Dónde lo tenemos que buscar eso? Bueno, en mi iPad lo tengo arriba a la izquierda y hay como una cuadrícula, hay unos cuadraditos y entonces ahí sales de eso y te vas a una sola persona. Que dice hablante. Exacto, vista del hablante. Yo no lo tengo. Ok. No lo veo. Todas lo tenemos. Es una de las. Yo te estoy viendo ahora bien de cerca solamente a ti, Blanca. Habla y empieza a hablar que todas te miramos a ti solamente. Bueno, muy bien. Bueno, yo tengo una edición de esto de cuento maravillosa, con un prólogo que me ha ayudado muchísimo a entender la novela de John Banville. ¿Os acordáis que hace unos años, unos 7 años o así, leímos un libro de John Banville que se llama El mar? Correcto. Sí, sí. Este escritor británico tiene un seudónimo y es 2 hombres y un escritor. Con ese seudónimo escribe Novela Negra, Benjamin Franklin. Benjamin Black, perdón, se llama Benjamin Black. Él hizo una presentación fantástica en Los Príncipes de Asturias de hace 7 años y habló justamente de sentence, la frase, que dijo que era la manera en que los primeros hombres de la prehistoria se comunicaron y que es impresionantemente importante en nuestras vidas, que en sí eso no podríamos vivir. A mí, como digo, me ayuda mucho a comprender este libro y lo que más me ha sorprendido es la manera en que Joyce hace penetrar poco a poco sus personajes y parece que nosotros mismos entramos en ese baile, en ese festejo. Las hermanas, la tía Julia y la otra, ¿cómo se llama? La tía Kate. Y la sobrina. En un momento dado, el sobrino las llama las 3. Y eso tiene su aquel, porque veladamente él dice
comprender si yo esto, porque no es un auditorio que pueda, y claro, se refiere a las 3 gracias, yo creo, de Rubens. ¿Nos parece? Sí. ¿Eh? ¿A ti sí te parece? Sí, ¿verdad? A mí Sí, me sí. gusta mucho eso, ¿no? Yo creo que Joyce es un hombre único. A mí, como digo, me ha hecho mucho bien entender con varias entrevistas que no copio, pero que sí que me han hecho comprender la profundidad de este hombre. Él se emigra a sí mismo a Irlanda, pero se arrepiente en unas cartas que escribe a su hermano, porque dice que le duele no haber enseñado la belleza del país de Irlanda y la bondad y generosidad de sus personajes. Se ha dicho que Joyce ha sido el escritor europeo que más o mundial, que más ha ido a la música. Y sin embargo, Conroy dice que él no puede apreciar cuando la sobrina toca el piano sus interpretaciones porque no es capaz de eso. Perdóname, pero me tengo gafas para ver un poquito el plan que me he hecho. La entrada, como digo, y lo primero de todo es con Lili. Blanca, discúlpame, ¿dónde ¿Qué? tienes el micro? ¿Mi micro? Sí. No sé. Eso, porque suena como si te estuvieras golpeando por algún lado. Uy, por Dios. No, Ana, me parece que tendríamos que cerrar nuestros micros todas y dejar solamente el de Blanca, porque hay una especie como de interferencia. Sí, sí que lo hay. Sí que ¿Cómo lo lo hay. siento, por Dios? No, no eres tú. Yo ahora mismo voy a desactivar a todo el mundo y tú sigue, Blanca. Gracias, hija. Bueno, de acuerdo. Como digo, la entrada de los personajes es asombrosa. La primera es Lili, la empleada, que llama de una manera extraña, al menos en mi edición y la tuya, Ana, la despensa. Yo no sé por qué llama la despensa. Es una sala en la que llegan, se quitan sus zanclos, se arreglan un poco para encontrarse con los demás personajes. Pero bueno, este libro es una edición muy reciente de una editorial que se llama Navona Ineludibles y está muy bien traducido, pero hay cosas que yo no comprendo. En inglés, perdona Blanca, en inglés la palabra que usan ahí que es pantry, y pantry es despensa. ¿Ah, sí? Claro. Porque la despensa en España es donde se guardan alimentos. Sí, pero yo creo que por la ubicación de la casa, como disponían, pero lo hablamos luego. Sigue tú con tu noción ahora. Bueno, las hermanas están preocupadísimas también. Bueno, primero quiero decir que Lili comete un traspiés porque Conroy, mejor dicho, cuando le dice, pero tú cuando te casas, ¿cuándo vamos a ir a tu boda? Y eso a la chica la deja un poco consternada y él lo trata de arreglar dándole, como os acordaréis, una propina porque es Navidad y finalmente ella sí la acepta. ¿Ahora me veis? Todo lo grande que soy. Ah, sí, qué bien. Bueno, me alegro mucho, pero es que hoy estaba en el médico y tengo inclusive aquí algo quemado, no es nada importante. La descripción de las hermanas y la sobrina, las que en un momento histórico, eso lo he dicho ya, lo de las desgracias, que sigo. Los sobrinos de Gabriel, Conroy y su esposa Greta. Más adelante hablaré de esto. Pero Gabriel está muy preocupado por su discurso. Incluso dice que su auditorio es caduco y que no van a entender la poesía de Robert Browning y que más vale mencionar algún pasaje de la escritura de Shakespeare que a lo mejor le pueden ser más conocidos. Gabriel, a pesar de que está preocupado por su discurso, está muy seguro de sí mismo, de lo que sabe, y desprecia un poco a su auditorio, como he dicho. Las hermanas están preocupadísimas por la entrada de Freddie Manlis, que es un presunto borracho que verdaderamente bebe en demasía. Luego la actuación de la señorita Ivors con Gabriel, que no se entienden, pues ella es una aferrada militante independentista y abandona súbitamente el baile.
El baile que algunos han calificado de algo aristocrático, para mí en absoluto, es algo de una burguesía media de Irlanda, educada, tradicional, caduca, pero no lo encuentro para nada aristocrático, como han dicho algunos. El discurso de Gabriel es para Joyce un mirar hacia el futuro y no seguir con las costumbres tradicionales de los irlandeses. Pero todo cambia cuando al final sueña con un romántico encuentro con Greta, su mujer, y hacer el amor con ella, y ella rompe en un llanto desmesurado porque ha oído una canción que le recordaba su juventud, creo que era del oeste del país, y de un sitio que se llama Gale, creo, algo parecido, no recuerdo muy bien. Y aquí Joyce nos dice, más vale vivir un apasionante, tormentoso amor que vivir en las tinieblas. A mí me parece un poco especial que un chico de 17 años se enamore de alguien que es 8 años mayor que él, pero debió de funcionar porque él muere de amor. Y ella dice, se muere por mí, por mi culpa. O sea, me parece que eso lo dice ella, ¿no? Greta, ¿verdad? Los muertos para Joyce son todos los que se quedan atrás, ¿eh? Y la nieve es un bello símbolo de lo que cae para todos, vivos y muertos. Y ahí lo bello del final del párrafo. Como quiero dar paso a otra enseguida, pues me permitís, voy a leer el último párrafo del libro, que es bellísimo. Es cortito lo que voy a leer, pero para mi gusto es precioso. Y dice, su alma desfallecía poco a poco mientras escuchaba el sonido de la nieve que caía levemente sobre el universo y que, como el postrero descenso que a todos aguarda, levemente caía sobre los vivos y sobre los muertos. Esto es una manera bellísima en que termina el libro, muy, muy poética y muy bonita. No sé, yo podría decir muchísimas cosas, pero me parece que tengo que dar paso a otras. Entonces, pues muchas gracias por haberme dejado hablar un poquito al principio. Yo me sentía incapaz de leer a Joyce por todo lo que he oído sobre Ulises, que tan poca gente ha podido acabar, pero verdaderamente es un genio de la literatura, no cabe duda. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Bueno, ahora vamos a pasar a Cristina. ¿Quieres tomar la palabra? ¿Luego? Vale, pues entonces empiezo por la otra esquina. Claro, claro. No, es que tengo varias esquinas, tengo 4. Jane, ¿quieres tomar la palabra? Espera, que te doy... Espera. ¿Sí? ¿Activas? Genial. ¿Puedes oírme? Muy bien. Muy bien, me alegro. Mira, vosotros habéis dicho muchísimo sobre la vida de Joyce y también sobre el libro. Pero hay algo que me llamó la atención, es que Joyce pasó mucho de su vida fuera de Irlanda, pero todos sus libros concentrados en Irlanda. Pero por eso pienso que su juventud ha debido ser muy intenso, porque ha viajado en muchos sitios, pero siempre quiere escribir sobre Irlanda. Y pienso que a pesar de que ha despreciado de su país natal, fue algo que todavía lo trae. No sé exactamente qué, pero algo en el ambiente de Irlanda que siempre era en su corazón. Y me interesa saber lo que pensáis vosotras sobre esto paradoja. Otra cosa que fue importante para mí, yo sufro con Gabriel su revelación. Mira,
el relato de Michael Fury para mí era algo muy romántico. Los pensamientos de alguien muy joven, y sufro para Gabriel porque seguro que era un quisquilloso. Mira sus chanclas, etc. También un poco satisfecho de sí mismo a propósito de su aprendizaje, pero muchas personas tienen estos tipos de defectos. Al revés, era confiable, ayudaba a sus tías, por ejemplo, con el borrador. Estaba orgullosa de su mujer también. Y por eso su epifanía me dio un golpe al corazón, porque supongo que en el futuro Gabriel tiene que seguir una vida media, una vida Mediocre. con sombras. Sí, y por eso para mí era un libro muy bien escrito y también muy simpático, y no sé la palabra, es porque algo del corazón. Tierno. Tierno, sí, tierno. Vale, gracias por escucharme. Gracias, Jane. Qué maravilla escucharte. Qué maravilla escucharte. Cómo te esfuerzas y cómo lo haces de preciso. Me gusta mucho. Gracias. Gracias. Vosotras son muy simpáticas. Sí, mi Nina, ¿quieres seguir? Yo no la oigo. A ver, ¿ahora? Sí. Bueno, por Irlanda pasaron muchas lenguas, los celtas, los sajones, los ingleses y otras más. Irlanda fue invadida por muchas culturas, es heterogénea. La Irlanda poca poblada, pobre, pero hacemos una mirada por los escritores que Irlanda le dio al mundo y la lista es muy extensa. James Joyce, Oscar Wilde, William Butler, Samuel Beckett, Bram Stoker, George Bernard Shaw, Seamus Heaney y otras escritoras. Hay escritores también como Cronin, menos famosos, Toynbee, y sigue una lista muy larga de escritores muy reconocidos. Los irlandeses viven dentro de la cultura inglesa, pero no aceptan a los ingleses. Joyce vivió dentro de una familia católica y de ascendencia celta. Joyce no se interesó por eso. Dublín fue su puente. La raíz de Irlanda estaba en los celtas y en los escandinavos. En el último libro de Joyce hay palabras escandinavas. Nace en Dublín en 1882 y publica el Ulises en 1922, que lo hará famoso. Su vida lo lleva lejos de Irlanda. Él maneja 3 armas: el destierro, el silencio y la astucia. La obra de Joyce es muy importante en nuestro tiempo, una obra que representa el modernismo. Según el maestro Borges, nos dice que si tuviera que salvar solo 2 libros sería el Ulises y el Finnegan's Wake. Joyce siempre se sabe y se siente irlandés, y más que eso, se siente de Dublín. Dicen que el escritor no necesitó volver a Irlanda porque la llevaba encima, como una mochila.
La nostalgia fue necesaria para escribir como lo hizo. La novela más accesible del autor fue Dublineses, en donde se ve el simbolismo y el naturalismo. El naturalismo propone las tajadas de vida, transcribir la realidad. Hay una parte de la realidad y muchas veces nos vienen a menudo tristes recuerdos del pasado, de la juventud, de los que se han muerto, para compartir la vida de los que están con nosotros. En el naturalismo vemos las pasiones, lo olfativo, la nostalgia. Los naturalistas transcriben la realidad. Los textos son originales. Es un autor imprescindible para entender la literatura actual. Nació en Dublín y muere en Zúrich en 1941. Y pasó por varias ciudades, por Roma, por Trieste, por París, Zúrich, y aún así, pocos autores han estado tan ligados a su ciudad natal como este. Sus recursos narrativos son innovadores y sintió la necesidad de encontrar nuevas formas de narrar en cada época. Este cuento es una manera de conocer a Joyce y una oportunidad de entrar de la mano en su mundo. Seguir al narrador de los muertos, como plantea la propuesta de lectura, como experiencia. Los temas que trata son actuales. ¿Somos dueños de nuestra vida? ¿En qué consiste la identidad de un pueblo? Joyce no fue un pensador importante, le interesaba solo la literatura. Fue deliberadamente irlandés, entregó su vida a la literatura, que fue su pasión. En otros libros, como el Ulises, utiliza la metáfora y escribe lo que sugiere. Los muertos, en este cuento, está dentro de la colección que se llama Dublineses, y este es el último cuento. Si bien Joyce se fue de Irlanda, no quiso regresar más, toda su obra se refiere a Irlanda y en especial a Dublín. Es como si al ir se hubiese llevado a Irlanda en sus espaldas. En esta colección de cuentos, Joyce no quiere hablar de lo que representa Irlanda y ser irlandés. Es un escritor modernista y escribió entre guerras. El mensaje que nos quiere transcribir es darnos una visión de Dublín del siglo XX. Fue un gran crítico de la sociedad de Irlanda. Es un retrato costumbrista y está escrita de tal manera que uno se siente uno más de los invitados en esa mesa, en esa cena, en esa única cena que vemos en el libro. Las dueñas de casa son las tías ancianas. En esos personajes está el señor que canta, el que toca el piano, el que bebe demasiado, el que cuenta una historia, y estamos nosotros que estamos leyendo todo esto. Cuando se sientan a la mesa, Gabriel, que es el sobrino varón de las tías, tiene que dar un discurso a todos sus invitados. Y él nos dice que se debe dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro, ver hacia adelante, y también habla de la relación con Inglaterra. Él está proponiendo nuevos ideales y una nueva Irlanda. Gabriel representa a la juventud. Cuando termina la fiesta, Gabriel y su esposa se marchan hacia el hotel, mirando a esa Irlanda cubierta totalmente por nieve. En la habitación comienza a percibirse una escena romántica erótica, hasta que su mujer le habla de una relación que tuvo en el pasado, pero ya casada, y con gran tristeza ella se siente culpable por la muerte de ese muchacho que se mató por quedarse tanto tiempo bajo la nieve. Ese joven, en medio de una tormenta de nieve, va a la casa de Greta y tira guijarros a su ventana, y como consecuencia de este frío espantoso muere en poco tiempo. Gabriel escucha y va cambiando, y algo piensa del discurso de las casas de las tías, y se le va metiendo en sus pensamientos. Cambiar. Esto lo hace Joyce en otras novelas y lo denomina epifanía. Un momento en que se revela una gran verdad y todo se transforma. Y todo
lo que en el discurso dijo sobre una Irlanda joven y nueva le hace pensar en esos muertos que están allí. No se puede volver al pasado. Ese pasado está ahí. La vida no es lo que se piensa. Todos tenemos unos muertos y una tradición que venimos cargando. El pasado también construye nuestra identidad como personas. Cae la nieve sobre los vivos y los muertos. Gabriel piensa que todo ese mundo está desapareciendo. La mejor parte del cuento es el final, cuando Gabriel se marcha y entre la página 110 y 114, los pensamientos de Gabriel en una narrativa poética nos habla sobre los muertos, de los que van a morir y los que ya están enterrados en el cementerio junto a la iglesia. Hermoso libro, hermoso cuento. Gracias, chicas. Gracias. Perdón, antes de que continuemos, yo voy a hablar después, pero quería ver, porque cuando Greta tiene esta relación con el chico, con el joven, en realidad ella también es muy jovencita, ella no estaba casada. Ah, ¿en el libro? No. ¿Casada? No, claro que no. El cuento dice claramente que ella estaba en Galway y estaba en una isla No con estaba casada. la abuela preparándose para ir al convento en Dublín. Sí, O sea que ella iba al convento, pero era jovencita, no estaba casada. Y la otra cosa que quería, bueno, esto lo digo luego, no importa. Siga. Gracias, Cristina. Sol, ¿quieres tomar la palabra? Sí. La voy a tomar poquito. ¿Tengo que poner algo? No, estás ya. Ah, bueno, ok. La voy a tomar poquito igual porque estoy media debilucha, pero bueno, decirles que, bueno, Joyce, como a todos nos encanta, pues estoy de acuerdo con lo que dice Borges, que el Ulises evidentemente es una novela bastante incoherente, pero la maravilla son la cantidad de técnicas y la cantidad justamente de novedades que trae a la literatura para siempre. Es de difícil lectura y es lo más lógico que así sea. El que le sigue es todavía más difícil. Ahora este cuento, no, es un cuento súper coherente, súper bien estructurado, perfectamente estructurado como cuento. Me hizo recordar cuando hablamos de naturalismo, la manera de narrar de un poquito anterior, pero contemporáneo en parte, Thomas Mann, y ese naturalismo que describe con tanta precisión, con tanto detenimiento, que incluso a una literatura moderna le puede parecer hasta pesado en el sentido, a mí me encanta ese detenimiento en cada detalle, en cada color, en cada personaje, en cada elemento, en cada comida. Estoy de acuerdo que el almuerzo está representando una burguesía media de Dublín. Pero bueno, me encanta, a mí me gusta mucho Thomas Mann, es una de mis novelas preferidas, La montaña mágica, y bueno, tiene eso, ese detenerse en la cosa, en detenerse en el ambiente y en la atmósfera, y por eso nos hace introducir tan claramente. Y después nos describe los personajes con una maestría, porque en pocas palabras vamos viendo cada personaje como si estuviera al lado nuestro. A mí me gustó toda la narración, como la va haciendo, creo que Gabriel, que por supuesto no es Joyce, pero sí, como decía Ana Eugenia, está manifestándonos muchísimas de sus ideas, porque él al criticar la iglesia, de los monjes que se acostaban en sarcófagos, no lo sabía eso, pero bueno, a lo mejor a algunos se le dio por eso, quién sabe. Y al describir varias costumbres, bueno, está haciendo una crítica muy, muy clara, ¿no? Y por supuesto de los nacionalismos con esta otra señora y demás. Creo que era un hombre que, como muchos escritores, no hay que llamar la atención que fuera, pueden tener una visión mucho más amplia y mucho más objetiva de su propio origen y de su propia nación. Son muchos los escritores que viviendo afuera estuvieron siempre escribiendo sobre su país de origen o su pueblo de origen, lo quisieran o no. Está en contra evidentemente de los nacionalismos, del fanatismo, y es un amante de las lenguas total,
pero creo que, claro, que su mente era tan amplia, tenía tantas ganas de universo y de mundo y de culturas, que quizás Dublín evidentemente a Joyce le quedaba chiquito, aunque no dejara de reconocer el valor que tenía. Yo creo que sintió que tenía que estar en algo más amplio para incluso valorar eso. El final, que es el que da de alguna manera sentido por la revelación de Gabriel, de lo que sucede, un personaje de Gabriel, en realidad de lo que están hablando es el gran tema que desarrolla, y aparte de las críticas, aparte de contarnos de esa sociedad de principios de siglo, etcétera, es el tema del tiempo, como decíamos, es el tiempo que transcurre más allá de nuestra voluntad, el tiempo que se desvanece, ese tiempo que tiene presentes en ese monólogo interior que vemos de él, exactamente, de ese fluir de la conciencia en que nos va diciendo, en que llega eso de que las personas muertas pueden tener tanta presencia en nuestras vidas como las vivas, el tiempo que transcurre y no podemos agarrar, que fluye y que inexorablemente nos lleva a la muerte. Es un pensamiento bastante pesimista, digamos, para un hombre joven que está hablando de la nueva juventud de Irlanda. Él está añorando una Irlanda que se va y aspirando a una nueva Irlanda, pero creo que en realidad está atrapado en un signo o en un tema muy filosófico y de todo ser humano, ¿no? Ese tiempo que se desvanece, ese fluir constante del tiempo, y que el vivir es todo, y que todo, bueno, va hacia el mismo punto. Bueno, no quiero hablar más, porque estoy medio débil todavía, pero bueno, me gustó mucho el cuento y creo que sí vale la pena leer a Joyce, y diría que habría que empezar por este cuento y todos los del libro, y después irse al Ulises, porque el Ulises exige una preparación muy grande para ser leído, y realmente valorar todo lo que nos trajo a la literatura, que fue muchísimo. Tendremos que ver también el tema de la ceguera, cómo influye en él, como también, porque en un hombre que sufrió desde chico de temas de ceguera, así como en Borges influyó también el tema de la ceguera, siempre hace ver un poco la realidad, no distorsionada, sino distinta, meterse muy para adentro y demás, ¿no? Que habría que verlo, cómo todo esto fluye en él, y por supuesto la palabra en él tiene un significado tremendo. Y sí, es evidentemente un gran literato y un gran renovador de las técnicas de la literatura. Bueno, gracias. Gracias, Sol. Kitty, ¿quieres tomar la palabra? Espera, que te mando una solicitud. Venga. ¿Me puedes oír? Genial. Sí. Vale. Este último cuento es muy bonito, y para mí sobre todo es una lectura nostálgica y melancolía, mucha melancolía. Bien escrito, de una fiesta navideña entre los miembros de la familia y sus viejos amigos. Una fiesta que es una tradición, la gran ocasión del año para todos los asistentes. Y allí se baila, se conversa y se come mucho y bien. Y a través de estas conversaciones conocemos a los personajes. Hay muy buenas, muy detalladas descripciones de ellos. Casi, en mi opinión, podemos verlos delante de nosotros, podemos tocar a ellos. Aunque hay una multitud de temas aquí en el cuento, como la nostalgia, por ejemplo, entre el pasado y el presente, nacionalismo, antinacionalismo, amor, frustración, ternura, también amor decepcionado. Para mí, este cuento se trata sobre todo de la muerte. Y debajo de la superficie hay una multitud de referencias
y símbolos, metáforas, que yo pienso nos hacen también reflexionar en nosotros mismos. Todo se centra en los pensamientos y preocupaciones de Gabriel, que es el protagonista. Y especialmente yo admiro la última escena del cuento, la parte en la que Greta le cuenta a Gabriel del amor de su juventud, inspirada por una canción que ella acaba de escuchar en la fiesta. Y entonces, quizá por primera vez en su vida, Gabriel reflexione en su propia persona. Tiene como conciencia en sí mismo y también tiene conciencia de la fugacidad de la vida. Yo quisiera pensar que es como si nosotros, lectores aquí, nos reconociéramos a través de los sentimientos de Gabriel, como si nos reconociéramos a nosotros. Leí el libro por primera vez cuando creo tenía unos 15 años. Y entonces no me impresionó nada. Casi me quedé indiferente. Pero ahora sí me impresionó. Y si hay algo que yo echo de menos aquí en esta lectura es un poco más de esperanza, un poco más de alegría, porque en mi opinión no hay. Hay nostalgia, sí, es muy, muy, muy bonito todo eso. Y también esta nieve. Siempre yo pienso que la nieve es un símbolo de la pureza, pero aquí en este cuento es el símbolo de la muerte. Gracias. Gracias, Kitty. Muchas gracias. Ahora va a hablar Cristina. Espera que te mando, o tú sola. Tú sola te pones el audio. Me pareció muy interesante todo lo que habéis dicho y de alguna manera lo que voy a decir es en parte como una especie de continuación de lo que estaba diciendo Kitty, que fue también una intervención muy, muy buena y muy aguda. Cada vez que leo un cuento, siempre me remito a Riccardo Piglia, porque para mí, en nuestra lengua, Riccardo Piglia ha sido quien más ha analizado el cuento, quien más lo ha estudiado y que además tiene toda una teoría sobre los cuentos. Entonces, cada vez que leo un cuento, es cierto que yo hice seminarios con Piglia, entonces me quedó todo esto de la teoría del cuento de Piglia, en la cual él habla de cómo es la estructura de un cuento, cómo es un cuento, cómo se construye, etc. Y siempre está una historia que es la que está como presente, pero luego por abajo hay otra, ¿no? Y que llega un punto en el cual al final, cuando va a aflorar esta segunda historia, que es realmente la historia del cuento. Y me parece que aquí en Los Muertos está justamente porque la palabra que se repite, que Piglia dice que en el caso de Ulises es metempsicosis, y en el primer cuento, que es Las Hermanas, que yo creo que Dubliners es realmente toda una serie, es una historia que comienza con una especie de Joyce jovencito, con el cuento sobre las hermanas, y la palabra sería parálisis. Y yo creo que aquí estuve todo el tiempo pensando, pero ¿cuál es la palabra que define este cuento? ¿Y qué es lo que va a aflorar? Y a mí me parece que es la nieve. Con todo lo que Kitty muy, muy certeramente explicó, ¿no es cierto? Comienza como una fiesta, nosotros tenemos una narración preciosa, la historia, todo
la ropa de la gente, las famosas galochas, que esto, que lo otro, pero en realidad es esa nieve que es lo que va a unir y nos va a llevar a este final. Y por eso me parece que es lo que hace que Joyce entre en la modernidad. Si el cuento clásico, sobre todo el cuento policial clásico, digamos, se cristaliza en Poe, es entre otros con Joyce, entra el cuento en la modernidad, con un final que en realidad sería un final, como todas las han descrito, que es precioso, maravilloso, pero con un final un poco abierto. Justamente Piglia recuerda lo que una vez dijo Flannery Connor con respecto a un cuento de ella. Ella tenía una tía que quería que el final del cuento siempre se dijera, se casó, se murió, quién mató a quién, etcétera, ¿no? Pero entonces ella dice que escribe un cuento en el cual hay un vagabundo que se casa con una idiota, ante la insistencia de la madre, de la idiota. Cuando se van de luna de miel, él la abandona en el medio de la carretera y se va. Y el cuento termina así. Y la tía se queda como muy, muy sorprendida porque ¿por qué no tiene un final más concreto el cuento? Y a mí me parece que esto es lo que hace que estos cuentos sean bien entre la modernidad aquí. Aquí no hay un final, pero no sabemos qué va a pasar con Gabriel, si va a volver a una vida mediocre o no. Pueden pasar con él muchas cosas, y con Greta, que es en realidad la gran protagonista, aunque está escondida hasta casi el final del cuento. Me parece que es el personaje, porque se habla mucho de la tía Kate, de Mary Jane, bla, 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 pero en realidad es Greta, que tardan en llegar. ¿Por qué? Porque Greta estuvo 3 horas vistiéndose. Esa es la introducción que hace el marido de Greta. Tardó 3 horas en vestirse, por eso llegamos tarde. Y donde también refleja cómo era esa relación, ¿no es cierto? Que en realidad no era una relación uno después descubre al final que no era de amor profundo. Y a mí me parece que Greta es el gran personaje de la historia. Es la historia más de Greta y de la nieve. Es esto lo que yo sentí en este cuento, y sugiero que leamos todas de nuevo los cuentos. Yo los volví a leer todos porque realmente es una continuación que da pie luego al Ulises, que es lo que hemos hablado y discutido contigo, Ana Eugenia, ¿no es cierto? En realidad son todos estos cuentos los que le permiten a Joyce saltar luego al Ulises. Y no me quiero extender mucho más, pero a ver si lo encuentro rápido, porque no me acuerdo dónde está. Aquí se mencionó varias veces lo que Borges opina de Joyce. En realidad, no lo admiraba tanto. No sé si ustedes saben, pero Ricardo Piglia fue uno de los grandes estudiosos de la obra de Borges. Yo hice un seminario con Piglia también sobre la obra de Borges y de Roberto Alba, pero no quiero ser autorreferencia, sino quiero ir al maestro que es Piglia. Y aquí el Piglia, en una entrevista que le hace, dice, bueno, habla de Borges y que Borges, el tema de la relación con la novela, porque a Borges no le gustaba la novela. Dice, Piglia decía que para él el relato puro, para Borges, está en el cine de Hollywood, y tiene razón, o en las formas breves que se ligan con las tradiciones arcaicas del relato oral. Y estoy leyendo lo que dice Piglia. La novela moderna para Borges es Joyce, Faulkner, que en el fondo es lo mismo, con los que mantiene una relación de distancia, sobre todo con Joyce, que no le parece un novelista, demasiado experimental para su gusto. Pero es obvio que los grandes relatos de Borges están en la vanguardia de la narrativa contemporánea. Y es cierto, yo ahora no pude, traté de buscar, cuando Borges habla de Joyce, y mi cabeza ya no da para tanto, está demasiado gastada. Pero es cierto, él con Joyce era, sin embargo, el gran admirador de Faulkner. Ahí sí Borges se destaca. Creo que Los muertos da para hablar mucho, pero me parece que todavía falta gente para hablar, y además podemos hacer luego un intercambio. Además, Ana, tú tienes que hablar más,
y creo que Nelly. Así que cedo la palabra. Gracias, Cristina. Pues nos queda Nelly. A ver qué nos cuenta Nelly. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas vosotras y feliz año porque no creo que la vez pasada estaba yo un poquillo mal. ¿Se me escucha bien o no? Sí. Vale, gracias. Voy a ser muy breve porque, bueno, ya a estar al final he escuchado a todas y creo que todas tenemos la misma impresión de parte de Joyce. Para mí fue una satisfacción leerlo, sobre todo porque creo que cada una de nosotras hemos vivido una Navidad muy similar a la que estaba viviendo. Y hacía un par de días estábamos todos pues en Navidad. Entonces, creo que, como dijo Cristina y Kitty, redundando simplemente el simbolismo que nos transmite Joyce es significativo, la nieve en Greta y en Gabriel. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que me descargué el Ulises y el empezar a leerlo, porque no está traducido bueno, por lo menos no lo encontré yo en ebook, en el castellano, es una maestría traducirlo. Eso fue lo que yo admiré del libro, aparte de todas las palabras que utilizó. Yo me imagino que debe ser mucho más deleitoso leerlo en el propio idioma del autor, porque es una verdadera maravilla la traducción. Aplaudo al traductor, pero ha de ser una maravilla en su propio idioma, porque la cantidad de adjetivos, simbolismos y todo lo que nos plantea es único en su género. Eso fue lo que yo más me llamó la atención de toda la obra. Y deja abierta la puerta a que cada uno interprete todos los personajes que él muestra en su, pues en su cuento, ¿no? Está muy abierto, cada quien puede interpretar nostalgia, felicidad, soledad, pero eso sí, no hay alegría, no parece que haya, la soledad de Gabriel siempre nos transmite. Yo siempre quería como sentir, bueno, las palabras eran tan adjetivadas y tan hermosas, pero el personaje en sí y la misma Greta eran seres súper tristes. Entonces, pero bueno, la Navidad nos remota eso. Yo creo que él quiso plasmarnos eso, porque la Navidad es un momento muy, muy particular. Agradezco pues la opinión de que hayamos leído este cuento. Es breve y claro, hay que leer el resto para poder entender realmente este último pasaje. Y les agradezco muchísimo y eso es todo. Muchísimas gracias y el cuento me llamó muchísimo la atención. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Se te ve, eres una performance con patas. Delante de la hora de Fred. Ah, sí. Está genial. Quedó justo ahí. Gracias. Gracias por escucharme. Vale. Bueno, pues es obvio que a mí el cuento me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y es verdad, alguien al final de sus días, no me acuerdo muy bien quién era, se encontró a James Joyce y le dijo, James, es verdad que tu obra tiene muchísimo mérito por todo lo que has innovado y todo esto, pero a mí realmente lo que me gustan son lo que me gusta es Dublineses, el libro. Y dice que Joyce dijo, pues como literatura tienes razón. Dijo, tienes razón, ¿no? Por eso, a lo que ha dicho Cristina, de que a Borges no le gustaba realmente tanto
Joyce, realmente yo sí, algo de eso hablé cuando hice mi exposición. Borges apreciaba realmente la renovación, la vanguardia, el arrojo, la valentía, pero luego no le emocionaba tanto la obra, el Ulises, por ejemplo, el Finnegan Wake. Es una osadía, algo como cuando tú te maravillas delante de una obra de ingeniería, pero puede ser que no te produzca emoción, ¿no? Y eso es así, ¿no? Sin embargo, estos cuentos sí son una maravilla de la lectura, es muy agradable leerlo, está lleno de esas imágenes de las que os decía, y bueno, y subyace todo lo que ha dicho Cristina, que subyace mucho que luego al final se revela. Pero me gustaría leeros un poquito para que se vea eso que yo insisto tanto, lo de la imagen, que luego es importante en la obra de Joyce, porque también ocurre, por ejemplo, en el retrato del artista adolescente, también es muy importante el tema de las imágenes y en toda la obra, ¿no? Pero ya luego, claro, la técnica y toda la parafernalia y toda la estructura, el andamio y todo eso, pues parece que sobrepasa a todo esto, ¿no? Aquí dice que me gusta muchísimo este párrafo, dice: una leve capa de nieve dibuja una esclavina el sobre todo del hombre y pintaba punteras en el extremo de sus chanclos. Al desabrocharse el abrigo, los botones atravesaron con un leve crujido los ojales endurecidos por el frío, y de los dobleces y los pliegues de las prendas escapó el aire gélido y fragante de la calle. A mí eso me parece espectacular. Una total maravilla, una total maravilla. Una cosa espectacular, sí. a que te llega el aire gélido de haberse quitado el abrigo. ¿Sabes qué? Además, Ana, perdona que te interrumpa, pero... No pasa nada, me gusta. Mira, es que ¿sabes qué? Bueno, Joyce era amante de la música, ¿no? Sí, y su lenguaje es totalmente musical. Sí. Yo lo leí primero el cuento, lo volví a leer en castellano. Pero sí, la traducción de Guillermo Cabrera Infante no me convenció del todo. Y lo leí en inglés. Y realmente es absolutamente musical. Y tiene esto que tú dices, estas imágenes son mucho más fuertes y además es un lenguaje muy peculiar también en el inglés, cómo corta las palabras y todo. Sí, esto quería agregar nada más esto porque... Algo como de impresionismo, ¿no? Como decía así, porque la música atraviesa todo. Y está la música en su la música en todo momento. Sí. Atraviesa todo. Sí, todo porque está determinado todo por la música, cómo lo cuenta, y además vemos que todos los elementos musicales son los que van desencadenando cosas. Y un tema que desarrolla también, que es el que hablábamos de la muerte, del tiempo. Sí, perdón, Cristina. No, que me parece que Ana quería continuar. Perdón, Ana. No pasa nada. Bueno, una cosa que quería, es como una especie de broma, la verdad, pero me llamó mucho la atención porque cuando empecé a leer el libro, primero el cuento, los muertos de Joyce, que eso suena, además es que en español es casi un insulto, los muertos de Joyce. Que eso es. Mi marido se reía y todo, ¿no? Yo, ¿qué lees? Los muertos de Joyce. Pero me pongo a leer y digo, pero ¿dónde están los muertos? Sí, aquí lo que hay, grande parte del libro parece que no hay muertos, luego te das cuenta que sí que están ahí, pero gran parte del libro tú dices, no, hasta que se produce esa especie de momento que le llaman epifanías, que son revelaciones, y el momento justo de este cuento es cuando se están marchando y está la mujer en la escalera, y entonces ella está en el rellano de la escalera escuchando la canción que está cantando el tenor. Ay, lo siento mucho. La canción que está cantando el tenor, y entonces de repente los muertos entran
y transforman todo, ¿no? Es la conciencia de que algo más grave que... y además es una cosa curiosísima, porque es el momento en el que él empieza a hablar de que tiene ganas de tener relaciones sexuales con su mujer. Es el Eros y el Tánatos ahí luchando, es un juego maravilloso que hace Joyce, porque no se puede ser más genio de lo que es, y empieza, al final gana la muerte, ¿eh? Entre el Eros y el Tánatos, al final gana la muerte porque Joyce, pues, o sea, Joyce quiero decir, Gabriel no, pues realmente se le agria la fiesta, ¿no? Y la cuestión es que, a ver... Que te interrumpa, te quería hacer una pregunta por lo que me ha parecido que me ibas a decir algo. Sí, no, no, era que, ¿no te parece, Ana, que como va construyendo el relato, Sí. uno cree que va a pasar algo con Freddie Maylins? Porque es el que no es esto, el elemento de sorpresa que después Sin nos da, embargo, ¿no? ocurre una cosa, es que si conocemos a Joyce, no puede pasar nada con Malins, porque Malins forma parte del escenario normal de la sociedad, pero ya no solo de la sociedad irlandesa, que esa es otra cosa, ¿no? Hay mucha gente empeñada en decir que Joyce habla de la sociedad irlandesa, sí, pero porque es una sociedad absolutamente occidental, excepto la señora que habla de política nacionalista, que también podría ocurrir en España también, que haya en una reunión una persona que es nacionalista. Lo demás todo ocurre en cualquier parte de Europa. O sea, una reunión de personas que están atadas por la costumbre, por las reglas sociales, por la religión, por todas esas cosas, esas reglas que... Una estructura muy burguesa, dirías tú. Sí, totalmente. Una estructura que además nos hace, es muy simbólico lo que hace del, ¿cómo se llama? El caballo, lo que le pasa al caballo. Exacto. Ah, Johnny se llamaba el caballo. Es simbólico absolutamente, o sea, que cuando lo cuenta es un caballo que llega a la estatua y empieza a dar vueltas y otras vueltas, pues eso es lo que estamos, lo que hacemos y lo que bueno, y sobre todo en esas sociedades que eran que no tenían movilidad, ¿no? Daban vueltas al caballo y otra vuelta y otra vuelta, y el raro era Joyce, que se salía del caballo, que se salía que el caballo se le salía del círculo. Pero lo normal es que nosotros demos vueltas y que luego nuestros hijos demos vueltas, y hasta que las vanguardias eso se consiguió romper, ¿no? Uh-huh. que es el valor real de las vanguardias, porque a ti te dicen, a ver, ¿qué valor literario o poético tiene un cadáver exquisito? Pues a lo mejor no tiene mucho, ¿no? Pero tiene el valor de la osadía, de la ruptura, del juego, del permitírselo. Y eso es algo que ocurre, para eso te tienes que desarraigar. ¿Qué es lo que le pasa a Joyce? Algo contó Joyce y dijo, pues ese sería yo si continuara viviendo en Irlanda. O sea, sería pues un... Ah, sí, alguien le dijo, ¿qué tal Gabriel? Y él dijo, pues Gabriel sería yo si no me hubiese ido de Irlanda. Gabriel es un hombre dispuesto a seguir con todas las tradiciones, no se pregunta, no se hace preguntas en líneas generales, ¿no? Luego la epifanía le obliga a que la epifanía del muerto que le surge, que se le tira encima, porque realmente eso es lo que le ocurre. Dime. Él se ahoga, que él a su vez dice que se ahoga en Dublín, que va a Francia, que va a otros países porque se ahoga. Hasta brusco se lo dice a la mujer esta, porque muestra que, claro, que él quiere salir de ahí, por eso no quiere ir a la isla al que la invitan, porque quiere salir a otros países y olvidarse de Dublín, dejarla atrás, digamos. O sea que el pobre Gabriel, y a su vez, él, es verdad que tiene revelación y los muertos, todos estamos esperando los muertos. Tal. Lo que pasa es que con el caballo,
con el abuelo, todo. O sea, de alguna manera, porque también una cosa que dice muy interesante, y cuando la revelación, la epifanía, es que uno no es, porque ahí está también los muertos incluidos, en el sentido de que uno es ahora, Greta, la de ahora, no fue la jovencita esa que se enamoró del muchacho, y él lo que extraña es que esa no la va a conocer nunca, porque esa fue otra Greta, como nosotros no somos uno, somos cada uno en su momento, o sea, que de alguna manera son muertes en uno mismo, o sea, las tías son esto, fueron lo otro, y ya se las imagina una muerta y la otra mirándola con todo. Cuando lo dice su tía Kate, dice, bueno, me imagino el sepelio. Julia, sí, ya se imagina el sepelio de la otra y todos ahí, o sea que se ve, sí, es bastante, como decía, no me acuerdo quién decía, mi Nina, que era bastante triste o depresivo. ¿No? Lo que dice, ¿y cuál es a lo mejor el castigo del que se sale de la norma? El chico que muere, muere por salirse de la norma, muere por osar irse a mojarse, a vivir la vida con intensidad, a vivir su amor, a expresarlo, ¿no? Y por esa osadía se muere. Fíjate. Es cierto, porque le dieron la orden de que tenían que quedarse en la casa. Claro, claro. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué dice Gabriel? A veces dice, a lo mejor en la vida hay que intentar vivirla con empatía en vez de morir cada día, ¿no? De estar muriendo cada día. A veces es un sentido muy romántico también, de la vida y del amor, ¿no? Él dice, nunca voy a sentir eso, pero porque ahí, es verdad, como decías vos, tiene una situación romántica de sexo, pero en el fondo es como que nunca le va a conocer a su mujer, en realidad nunca van a tener, va a poder conocerla en su totalidad, ni sus pensamientos, ni sus sentimientos, ni nada. Evidentemente es una relación bastante superficial, como de alguna manera nos puede mostrar las de muchos, ¿no? Pero yo creo que sí, lo del chico es como una historia romántica que también puede haber sido vivida por ella de esa manera. Porque ella es la que lo cuenta, la realidad no la sabemos. Ella imagina que murió por ella y que se apareció, y se habrá aparecido. Ahora, de todas maneras, esa es la historia que ella guarda en su interior, y que ella tiene como valedera, y como todos tenemos a veces recuerdos de los que nos atamos y hacemos nuestra interpretación, tenemos nuestra interpretación que creemos que la realidad es la que tú la vives, ella lo ha vivido así, ella se ha pasado. Claro, es válido. Es válido, no, si no digo que no lo sea, lo es. Pero claro. Sí, es como la historia romántica, porque ahí tiene mucho romanticismo, y él lo que está extrañando es jugarse, pero románticamente. Es el suicidio romántico, es la tristeza mal de amores, tiene algo de eso también. Está bien, es jugarse, pero justo con un tema romántico es el que desencadena. Bueno. Pero es romántico, pero digamos, hay una pulsión, una tensión sexual muy, muy fuerte. Ah, no, en él sí, total. Que trasciende, claro, en él, y que trasciende la idea, digamos, del amor romántico, me parece. Y que me parece que engancha mucho después con el Ulises. Tú sí, que has leído el Ulises, Ana. A mí me parece, ¿no? Que esto pues, tiene muchos matices y muchas capas este cuento. Muchas más de las que uno puede imaginar. Continúa, Ana. ¿Cómo? Te iba a decir eso, que hay varios niveles de lectura, que incluso el más ligero, el nivel más ligero en el que se quedaría a lo mejor en lo costumbrista, incluso ese es como muy precioso, muy con tantos detalles, como esas imágenes de toda la vajilla, la cubertería, la comida, el rasgar de los vestidos, cómo se frotan. A mí me parece que es muy bonito y es una prosa muy detallista, llena de eso, de imágenes. Y también está llena de símbolos, o sea que tiene esa segunda lectura para cuando somos mayores, porque realmente si nos hemos leído esto, mayores o más estudiados, ¿no? O más leídos, porque claro, yo me leí de esto y también me leí el artista adolescente, y que realmente, bueno, pues yo creo que lo disfruté, yo pensaba que había leído a Joyce, te lo prometo. Pero no, o sea, a Joyce lo he leído, había leído
pues esa historia superficial, no tenía madurez suficiente ni conocimiento para entender el trasfondo realmente, ¿no? ¿Y has leído el Ulises, Ana? Sí, sí, varias veces, sí. Luego, eso no quiere decir que todavía le haya pillado el gusto, ¿eh? Pero sí, sin embargo, estoy disfrutando muchísimo ahora otra vez con el retrato del artista adolescente. Ese sí, ese ya está a mi nivel. Bueno, Gabriel me parece un personaje muy interesante, realmente, y produce ternura. Produce mucha ternura porque es también víctima de su rol. Él le han asignado el rol de macho alfa y es el que tiene que partir el ganso y es el que tiene que dar el discurso y es el que tiene que saberlo todo porque le ha tocado ser el que protege a las tías, y sin embargo es una persona. Por mucho que las reglas sociales te digan que tú tienes que ser algo, luego, sin embargo, tú haces como. Le ocurre también a algunas presidentas y eso, ¿no? Que le dicen que se supone que tienen que estar seguras de lo que están haciendo y bueno, pues hablar como con mucho... con seguridad, ¿no? Y luego realmente tienes una serie de dudas, no todo está tan claro en la vida y hay cosas que tú dices, bueno, él mismo, ¿no? Gabriel, luego al final es un hombre que no está seguro de cuándo va a leer el discurso, que es un hombre que prefiere no discutir a la señora que le está, a la nacionalista, que casi que le está agrediendo de palabra, ¿no? Y para no liarla, y luego al final es un hombre que tiene un fondo en privado ya, ¿no? En la segunda parte del libro, porque hay una primera parte del libro que es como muy social, y luego una parte, la segunda parte, que es cuando después de la epifanía, que tiene mucho que ver con los sentimientos, ¿no? Con lo que siente. Y ahí él es una persona que ama a la mujer, que comprende, que siente, no, ya, vamos a llamar celos o inseguridades, y la verdad es que deja de ser el macho alfa que del principio, ¿no? Gabriel. Es un personaje que la verdad es que casi todos producen ternura, porque también las tías son encantadoras, todos, ¿no? O sea que no es cuando Joyce le dicen, porque yo creo que es que ha tenido muchas críticas, él tendría muchas críticas, le dirían, hay que ver que es que hablas mal de Irlanda, que siempre sacas lo peor o algo así, ¿no? Pero yo creo que no, que habla con ternura y habla de algo, de uno de los valores de los que hablan, se cree que tienen los irlandeses, que es la hospitalidad. Todo el cuento es un cuento que está surcado por el valor de la hospitalidad. Todo el mundo quiere que salga muy bien la fiesta, que todo el mundo esté bien atendido. O sea, que realmente, sí, yo creo que sí que habla de las bondades del pueblo, pero sí también de cómo las costumbres y cómo esas verdades absolutas de las que todos hemos sido víctimas y pues cómo hacen que el hombre no evolucione, que el ser humano no tome riesgos, porque se está más tranquilo en la serenidad de la continuidad. Él se arriesga, pero la sociedad te proporciona un techo para que no pasemos frío. Bueno. ¿Queréis decir algo más? Bueno, lo que dijiste de las costumbres es muy correcto. Lo que pasa es que
a toda revolución tiene que seguir una estabilidad. El tema es cuánto dura esa estabilidad y cuánto se está anquilosada, ¿no? El ser humano en sí mismo busca, después del cambio, la revolución, necesita una estructura en donde moverse, como decís, con techo, y saber cuáles son, cómo moverse, porque él ahí justamente queda desestabilizado ante la revelación. No sabe qué va a ser su futuro, no sabe qué hacer. No, Está además, él se atraganta también con la última frase de su mujer, y cuando quiere seguir esa conversación ella está profundamente dormida. Es verdad. Entonces eso le hace mucho mal a Gabriel. Y bueno, sale y está esa descripción maravillosa de la nieve, de la Irlanda cubierta de nieve, y uno lo asocia a la muerte. Yo no lo veo así, mi Nina, fíjate, yo creo. ¿No? Creo que, a ver, verás, lo que veo es que cuando ella ya va, se duerme y él está a su lado, sí, cae la nieve y cae la nieve como siempre ha caído sobre todos nosotros, no pasa nada, o sea, esto va a continuar. Va a continuar la vida. Cuando va caminando, él piensa que esto va a continuar, ahí yo creo que se llena de muerte su cabeza. Sí, pero luego da el paso adelante y dice, mira, sigue cayendo la nieve y va a seguir cayendo sobre los vivos y los muertos. Vivos y los muertos, sí. Sí, posiblemente, sí. Que no creemos tan importantes, y no sé, en algún lugar he sacado que dice que no sé, algo así como que nos creemos que esta vida es muy importante, muy importante, muy importante, pero en relación con el tiempo que estamos muertos, esto es un suspiro. Esto es un suspiro. Y le damos una importancia tremenda y realmente... El tema es que nuestro suspiro es lo que vivimos. Claro, claro. La muerte es más grande que la vida. Sí, sí. A todos los lados, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que da para mucho el cuento. Un simple cuento. Parece, porque veo que estás leyendo tus notas. Sí, porque estoy leyendo, ya sé dónde dice, a ver, Joyce en una carta, a su hermano le dice, yo hubiera sido lo que es Gabriel si no me hubiera ido de Irlanda, lo que os decía antes. Dice, sería un paralítico egoconsciente. Un paralítico egoconsciente. Eso será una traducción de dos palabras de esas que él une, como hace en el Finnegan's Wake, que une dos palabras y crea un término. Eso es uno de los juegos, porque Joyce siente que la lengua le sirve para jugar de manera lúdica. Es un tipo que vivió toda su vida de la lengua, de los idiomas, estaba fascinado absolutamente. Y hacer ese tipo de cosas para coger dos términos. Por eso es tan difícil leer el Finnegan's Wake. Primero porque hay que saber inglés y los demás idiomas, y porque hay que conocerlos muy profundamente para saber ese término, de qué dos otros términos vienen. Sí, y qué es lo que nos quiere decir. Es muy difícil. El tema del nacionalismo, que él lo plantea y muy bien, hay que tener presente que esto fue escrito antes de la independencia de Irlanda. Entonces era un sentimiento muy, muy válido y muy fuerte. Esto en realidad es el tema de la identidad frente al Reino Unido, a Inglaterra, que surge, que él lo plantea, y lo plantea muy bien. Está muy, muy bien planteado en la cabeza de esta señorita Ivors, ¿no? Y en las palabras de ella. Esas son las cosas, son las cuestiones que nos paralizan, como al burro, como al caballo Johnny, y porque nos creemos que vamos a vivir para siempre, pero luego nos viene la muerte y realmente ocupa mucho más espacio de tiempo que esas cuestiones en las que hemos empeñado la vida y con las que hemos paralizado la vida. ¿Tú te refieres, por ejemplo, al tema del nacionalismo, en este caso? Por ejemplo. Pero esto es lo que hace que Irlanda logre su independencia y sea en este momento una república independiente del Reino Unido.
¿no? Hay un- Y fue además una lucha muy cruenta, la guerra de la independencia de Irlanda. Hay una serie, no sé si la vieron por Netflix, que a mí me pareció muy interesante, de justamente las guerras de la independencia, cuando empieza todos estos movimientos, Rebelión, en Netflix está, que Ajá. la están dando ahora, porque está muy bien hecha, está basada en una novela, y bueno, está contando, creo, y cuenta todos estos primeros movimientos nacionalistas y también el enfrentamiento con los proingleses y con los ingleses y todo el nacionalismo que crece en Irlanda que llega a la independencia. Se las recomiendo porque creo que... A ver, Cristina, que se haya conseguido la independencia no quiere decir que haya personas como el propio Joyce que crean que esa causa no merece que hipotecar la vida, ¿no? Es un tema muy complicado, yo no quería tocarlo mucho. No estoy hablando, porque yo sé que acá en España se complica mucho el tema, y te entiendo perfecto, Ana. Estoy hablando en este caso específico de Irlanda. Que no voy a decir nada si estoy a favor o en contra, eso no es, pero por ejemplo, conozco un pueblo del País Vasco, que es Ondarroa, y que en ese pueblo una gran parte de la juventud cometió delitos, pero es que además pasó gran parte de su vida en la cárcel. Entonces, merece la pena eso, que realmente hay personas que tienen el sentimiento de ir como Joyce, ¿no? De ser más universal en vez de más local. Claro. No, yo me refería, Ana, simplemente a que él plantea bien cuál era la situación de Irlanda en ese momento cuando él escribe este cuento. A eso me estaba refiriendo, y que era previo a la independencia. Él lo trae el tema, obviamente. Y realmente, si te pones a pensar, y si hubo una guerra de la independencia y se ganó la independencia, la reunión de personas proporcionalmente no era lo normal. Tendría que haber habido mucho más nacionalistas que personas, o que realmente solo era una nacionalista, uno que no lo era, y a todo el mundo le daba lo mismo. Es que no pasa por ahí, es que me parece que para Joyce lo introduce el tema como una descripción de Irlanda en su totalidad. ¿Cuáles son los temas? Cuando él dice, toda Irlanda está cubierta de nieve, ¿no es cierto? Entonces, y hay distintos temas dentro de qué es lo que hay debajo de la nieve de Irlanda. Y entre otros está el tema yo no creo que él haya querido poner en cada personaje su opinión sobre la independencia y no, me parece que eso no. Lo que quise decir... hacer como no sé, por lo menos es la idea que yo tenía, al poner a Malins, en el que en toda la familia hay uno que la lía, el borracho. Sí, parecía que era sí. Y pues parece que ha querido poner como los distintos individuos a ver en una mesa, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Entonces, Ivors es un tema más de la Irlanda cubierta de nieve, me parece a mí, ¿no? Perdón, tengo que irme ahora. Sí, yo creo que nos vamos ya todos, ¿no? Todas, ¿eh? Es muy tarde ya. Tengo que descargar este aparato. Tengo un 1%. Bueno, adiós, muy interesante. Chao. La próxima tertulia, el día, hemos dicho 27, ¿no? No. 21. 21. Y 21 de febrero. A leer a Almudena Grandes. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Con la sensación... ¿Qué sensación tienes? Pues que seguramente no lo hemos dicho todo, no hemos profundizado. Pero lógico, nunca decimos todos así. Ya, pero es que Joyce... Lo que pasa es, claro, es la magnitud del escritor en este caso. Es muy fuerte. Es que la Joyce manía es una exigencia también. Claro, no es lo mismo leer este cuento que la novela corta esta, la del afgano que leímos, que se llama La piedra de la paciencia, no es lo mismo. Sin embargo, era muy buena, ¿eh? No, pero no te quiero decir, no, lo que quiero decir es que supone la historia de la literatura, claro. Es el peso del autor.
entre el autor de Piedra de la Paciencia y lo que es James Joyce, bueno, entonces acá da muchas más ganas, además de investigar, de leer, de decir, qué sé yo, es fuerte. Y está bueno que hayamos leído este cuento, además, ahora que está, si bien es cierto que el seminario no trata de las vanguardias anglosajonas, pero estamos justamente con las vanguardias, ¿no? Y es el momento en que la gente se da los permisos. Y darse los permisos es importantísimo, porque creas cosas nuevas y algunas son estupendas, otras son un churro, ¿no? Pero incluso el churro tiene, que es lo que dice Borges, tiene el mérito de la innovación. Es eso. Y sí, así que, bueno, la verdad que fue estupenda, me parece, esta tertulia. Aunque Ana, ya sé que te quedaron muchísimas cosas por decir. No, a mí, sino a vosotras y a yo qué sé. Es que de verdad, hay tanta gente hablando de Joyce, es increíble, de verdad que es como un movimiento de fans. Lo que ocurre. Y ahora además son los 100 años de la publicación del Ulises. Por eso, claro, por el eso. Mes que viene, en febrero. Qué pena, porque eso se podría celebrar muy bien, pero claro, con el rollo del bicho, pues... Se podría celebrar leyéndolo, Ana. ¿Al Ulises otra vez? No lo leí poco del Ulises y no pude seguir. Oye, ¿qué os parece si hacemos una lectura? No lo leemos todo, pero cada una lee, por ejemplo, nos reunimos y leemos... un capítulo. Me encantaría, porque hay donde me paro, no puedo seguir, ustedes me pueden ayudar a continuar, porque me freno en muchas partes, entonces me cuesta muchísimo. Es como, hay autores que me son muy difíciles, y este libro en especial. Podríamos hacer una lectura del Ulises. Pues sí. Lo pensamos. Y bueno, y si nos frenamos... ¿Cuándo me dices que es en marzo o en febrero? Perdón. No, lo tenemos aquí. El aniversario de la publicación del Ulises es en febrero. ¿En febrero? ¿No es junio el 16? No, ese es el día en que James Joyce conoció a Nora. Y es donde ubica la acción del Ulises. Por eso el Bloomsday es el 16 de junio. Exactamente. El Ulises transcurre todo el 16 de junio. Sí. Y por eso es el Bloomsday, todo esto, que toda la gente va y recorre en todos los lugares, como tú muy bien lo explicaste. Pero... me dio mucha alegría cuando Antonio Soler, que lo tuvimos aquí hace poco, lo trajo Amparo de la Gama, cuando me enteré que pertenecía al grupo ¿cómo es? ¿Cómo se llama? El club, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, lo tengo aquí. El Finnegans, la orden de Finnegans. El libro. Y entonces, pues tú imagínate, llevan 2 años y están desesperados porque llevan 2 años porque sin irse a celebrar el Bloomsday. Y luego tanta gente que habla de Joyce y que habla de la obra y que habla del Ulises. Son muchos, mucha gente hablando de lo mismo. Te doy la fecha exacta que acá dice. La fecha de publicación fue el 2 de febrero de 1922. El 2 de febrero, entonces... De 1922. ¿Qué preferís? ¿Que hagamos una lectura así, si podemos, en febrero o en junio, cuando es el Bloomsday? En junio, ¿no? Que nos da más tiempo para leer y todo, me parece. A ver, espérate además un segundo, el 2 de febrero, vaya a saber que... El 2 de febrero es un miércoles, y el 2 de febrero es un miércoles y tenemos seminario. Sí. Bueno, pues vamos a apuntar. ¿Por qué no lo apuntamos para hacer
el Bloomsday el 16 de junio, o Vale. alrededor del 16. ¿Qué te parece, Ana? Tú que eres la presidenta. A ver, para que lo podamos calcular, vamos a ponernos que el 16 de mayo nos ponemos una alerta, ¿no? Sí, Para organizarlo. perfecto. 16 de mayo y ya está. Pero mira la tarea que nos hemos echado encima ahora. Pero ya he leído Oh. todas. O sea, No, yo todo no lo voy a poder leer hasta entonces. hasta No, Nunca no, lo no. leo. junio. Ana Eugenia, después de este no nos pongas en busca del tiempo perdido de Marcel No, Proust. no, me niego. Que también lo hemos leído. Sí, A ver, sí, es difícil. febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, el 16, pero yo no digo de, a ver, de que cada uno lo lea por su parte, que también si queréis, pero que podemos ese día reunirnos, si puede ser presencial, pues lo hacemos. Nos vamos a la Alameda, lo subimos en el templete, pero sin organizar nada, sino las que estemos allí y cada uno lee un trozo del Ulises, claro. Eso, algo Después, como se hace con el Quijote, como se hace el día, ¿no? claro. Lectura de Ulises para el 16. Para el 16 Bueno, de junio. tratemos de armar algo. Bueno, claro, es hacer una introducción y luego pues hacer una lectura y que participe todo el mundo, que no puede ser porque el bicho está todavía insistente, pues lo hacemos por aquí y ya está. No, pero Muy bien. falta mucho para junio. ¿Cómo va a estar el dicho? Eso dijimos hace 2 años. Hace 2 años, es verdad. Pensemos con un poco de positivismo, no vamos a tener dicho en junio. Dios Ojalá. no lo quiera, pero vamos, que yo qué sé, ni idea. Igual, vamos a tener el dicho y a Ulises, las dos cosas. No La va- variante Finnegan's. Bueno, gente, son las 8:30, me tengo que retirar. Los pies congelados. No sabéis lo que me ha pasado. Cuando ¿Qué te ha estaba hablando mi Nina, bueno, voy a quitar la grabación. A ver, ya está. La grabación. Así. ¿Estás seguro de que se ha de tener la grabación?